Estoy en estos momentos en el Parque Serafín y tenemos una figura de la radio. Todo el mundo conoce a Ernesto Valdés y aquí lo tenemos sentado en el parque. Y me dijo que él no quería, lógicamente, esto no es una entrevista formal. El sentido no es una entrevista formal porque lo que queremos es conversar con Ernesto y que nos diga nada, algunas de las anécdotas, aquellas de la radio espirituana, Valdés, que te acuerdas de aquellos tiempos. ¿Cómo no, Evi? Tú podrás acordarte que en el año 62 tú eras un niño todavía. Prácticamente, sí. Y tu hermana también era una niñita. Marisa. Ella más pequeña que tú todavía. Sí. Y me acuerdo de Radio CMR4 Central. Sí, allí justamente fue donde yo comencé, en el año 62, por una coincidencia, fue un 12 de octubre. ¿Te acuerdas que eso se llamaba aquí pero tú el Día de la Raza? Pero tú tienes una memoria, el diablo. Es lo más malo que tengo. ¿Verdad? El pelo que fue muy malo. Entonces, estuve un año y algunos meses trabajando allí en la CMR4. Con Enrique Santana. Con Enrique Santana. Iba a trabajar también Braulio Cancio. Exactamente. Pero por razones técnicas no cupo, era inoperante por la noche la onda corta, entonces se redujo la cantidad de horas de transmisión y en consecuencia él se quedó, no pudo entrar a trabajar, pero tu papá Arsenio Madrigal le consiguió una plaza de locutor, que no era locutor Braulio Cancio. No, verdad, no. Él no era locutor. Tienes razón. Braulio Cancio le gustaba mucho la locución y entonces fue capaz de, con una audacia tremenda, de ponerse a trabajar de locutor y fue aprendiendo poco a poco. Pero siempre te subrayo el hecho de que para mí fue Arsenio Madrigal el culpable, entre paréntesis. Sí, yo lo he visto. De tu ser locutor. De que Braulio haya sido locutor. También. A mí no, Arsenio me obligó a que yo fuera locutor. Sí, porque de eso es lo que te voy a hablar ahora. En un momento determinado, me sustituyen a mí de la CMR4 y me dicen, no, tú, Arsenio, me dice ese mediodía, Valdés no tiene problema, Valdés se va a trabajar conmigo en emisora. Yo que me conocía la emisora al dedillo, es verdad. Yo había aprendido allí en mis momentos libres, me dieron la oportunidad de aprender lo que hoy se llama realizador de sonido, que era entonces operador de audio. Que el operador de audio hacía todo. Lo hacía todo. Y entonces ya yo conocía eso. Claro. Pero conocía que el piquete que tenía que trabajar allí estaba completo. Yo le dije, Arsenio, pero ¿y de qué voy a trabajar yo ahí contigo en la emisora? Y me dijo, no, tú vas a ser el locutor. Cuando me dijo eso yo me quedé frío porque yo jamás me había pasado por la mente ser locutor. Y muy lejos estaba yo de pensar que podía llegar a ser locutor. Y así se lo dije. Y entonces, bueno, yo empecé a hacer pininos allí, pero al contrario de Braulio Cancio, yo no sentía inclinación por eso. Y Arsenio sí me insistió, y hasta que un día me dijo una cosa que yo no te la puedo decir públicamente, porque lo hizo, la insistencia la hizo ya con una palabra de esa que empleamos nosotros los cubanos. Sí, claro. Bueno, porque yo quiero. Exactamente. Tú vas a ser locutor. Sí, por mi corazón. Sí, y entonces me convencí, no de que iba a ser locutor, de que por lo menos no podía dejar de intentar serlo. Claro. Y bueno, después estuve 45 años, yo creo que... Pero eso fue el otro día, ¿verdad? Sí, eso. Prácticamente. Eso fue hasta el otro día. Y de las anécdotas... Y entonces, en ese tiempo, que yo tenía cuando aquello, 18 años, te dije ya que tú eras más un niño cuando aquello. Porque, Valdés, yo no me acuerdo cuando yo me senté ahí. Pero que tú tenías una cosa que siempre nos llamó la atención y era que a ti te gustaba mucho el radio. ¿De chiquito? Sí, te gustaba muchísimo, tú no salías de allí y entonces aprendiste, vuelvo a decir, lo que hoy se llama realizador de sonido, pero que era operador de audio. Y siendo tú un niño y ya conociendo lo que era
el operador de audio, tú hacías con Yolanda Elizalde, sobre todo con Yolanda Elizalde. Y Reinaldo Gallo. Y con Reinaldo Gallo Valdivia, pero sobre todo con Yolanda, el programa Alegrías de Juventud, que ahora no recuerdo si tenía una hora o media hora de transmisión, pero que había una grabadora y tú te ocupabas de seleccionar los 9 números aproximadamente los hits que se usaban, sí, eran hits, todo lo que se... Y la audiencia... Todo lo que se ponía. Valdés, la audiencia. Déjame hacer una salvedad allí, porque en efecto fueron hits los que se pusieron siempre en ese programa. Pero tú debes acordarte, y llama muchísimo la atención, de que aún en ese tiempo se gustaba muchísimo la música que cantaba Tejedor. Sí. Los 5 Latinos. Sí. Un cantante que yo no he podido oírlo más, que se llamaba... Estaba Billy Cafaro. Fran Hernández. Fran Hernández, que inclusive vino un par de veces aquí a la emisora. Sí, con un carro enorme, un colepato aquel. Un carro enorme, muy lindo, color malva. Exactamente. Y que a mí me enganchaba en el carro. Sí. Y entonces, pero bueno, ahora vuelvo a lo que estábamos hablando. Que tú hacías la selección de aquellas cintas y era aquello había que verlo. Era una pila muy grande de cintas, puestas en un orden así, que se correspondía con la lista que la locutora tenía, que era Yolanda. Y entonces, él tenía una habilidad muy grande. Mientras Yolanda decía algún parlamento allí, él cogía, sacaba la cinta que había puesto, cogía la que iba a poner y entonces la ponía allí. Aquello era a la velocidad de un tiro. Y todo sí. Y entonces aquello salía perfectamente bien. Cuando se terminaba el programa, él tenía el trabajo de volver a enrollar las cintas todas. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Y organizarlo. Me parece estarlo viendo. Yo no, a la emisora, para mí ha sido una cosa tan grande que yo recuerdo el olor que yo encontré en la cabina de transmisión las primeras veces que yo fui allí. Sí. Era un olor fragante que es característico, parece, de las cosas que se usan para... Y cuando Teofilito se dormía ahí en el estudio... Teofilito se dormía, tuve la dicha de conocer a Teofilito, de conocer a Oria, el tresero. Exactamente. De conocer a David, el bongocero. Conocí también allí a los hermanos sobrinos, pero bueno, Teófilo... A veces yo lo veía de noche, muy tarde, ya en la noche, y parece que era un poco noctámbulo, ¿no? Y no dormía bien. Y entonces cuando él venía al programa, muchas veces se quedaba dormido ahí en el estudio esperando, o ya la otra gente se había ido y él se quedaba siempre allí, se quedaba dormido. Pero bueno, aquel programa Alegrías de Juventud para mí fue interesantísimo. Y se hacía con un gusto tremendo. Bueno, Valdés, mira, estamos conversando... No sé, me parece que te he hablado más de la cuenta. Sí, pero nunca más, porque prácticamente, Valdés, eres muy importante en esto que estamos haciendo. Entonces, yo quiero finalizar contigo prácticamente porque estas palabras son muy importantes. Que tú le dirijas un mensaje a todos los espirituanos en todas partes del mundo que te van a ver, te van a escuchar a través de la internet y a través de esta página Santilé para la cual tú le estás hablando en estos momentos. A tus amigos, a todos los espirituanos como tal. Unas palabritas finales quizás No, yo lo único que puedo decir es que como ellos soy espirituano, que amo entrañablemente a esta vieja ciudad. Yo sé que hay otras aquí en Cuba mucho más lindas que Santo Espíritu y con una belleza enorme, pero yo no puedo vivir sin recordar las calles y recorrer las calles de Santo Espíritu. Me acuerdo de muchas personas que conocí y que a lo mejor son muchas de estas que hoy están en otros lugares y me van a escuchar, van a apreciar lo que yo le estoy diciendo. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que amo tanto Santo Espíritu que para mí sería una cosa que no me cabe en la cabeza. Que yo viniera un día de allá de la emisora donde está ahora en la circunvalación y viniera para la ciudad y que yo no viera, si un día yo no viera las montañas del Escambray, la loma del Obispo, que se ve desde esa distancia que te digo, yo creo que dejaría de ser espiritual. Y eso no va a suceder nunca. Bueno, pues estas son las palabras del gran locutor, aunque él no quiera nunca reconocerlo,
Ernesto Valdés. Desde el propio Parque Serafín Sánchez, donde estamos en estos momentos sentados. Bueno, perfecto.